Buen día con todos. Buen día con los que están presentes. Es una bendición tenerlos, verlos cara a cara. Y buen día con los que están conectados, Facebook, Zoom, cualquier otro de los medios de transmisión que estamos usando. Les pedimos, abran sus Biblias, participen. Si yo hago una pregunta, por favor, siéntense en libertad de responder. Usualmente la respuesta está en el texto. Sencillo, ¿verdad? Abran en Marcos capítulo 5, o tal vez vamos al 1. Vamos al capítulo 1. Y tengan presente todo lo que hemos visto estas últimas 4 semanas. Hoy día una quinta semana ya en Marcos. Entonces, estamos listos. Sin más, oremos y empecemos. Gracias, Padre amado, por el privilegio que es estudiar tu palabra juntos. Te pedimos, Señor, de tu poder, de tu paciencia, de tu paz. Te ruego, Señor, que quites toda preocupación, cada pensamiento de estrés, de angustia o de afán que nos sobrecoge. Que nos deje ese momento de paz, que toda distracción se vaya por esta hora, hora y media que estamos juntos. Y que solo podamos poner nuestros ojos en ti, que como vimos la semana pasada, que la angustia, que los afanes de la vida no ahoguen esta palabra. Te pido por el corazón de cada uno de nosotros. Quita toda preocupación hoy, pon en silencio, Señor, las alertas de nuestra mente, las alertas, las alarmas preparadas, nuestra agenda, nuestros quehaceres, lo que vendrá después, qué vamos a comer, qué haremos, o mañana hay ciertas actividades. Quita ese afán. Te lo rogamos, Señor, para poder escuchar tu palabra con atención. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, tomen asiento. Vámonos entonces a Marcos. Y pensaba un poco en todo lo que se ha visto. ¿Okay? Todo lo que hemos visto hasta el momento. Y lo que más me impactó de alguna forma es el hecho de que varios entre ustedes ya están haciendo Marcos. Y pensaba en eso y realmente estaba contento porque si ustedes observan la Biblia y llegan por ahí, por las cartas de Pedro, van a ver en Pedro un énfasis en preservar las palabras de Jesús tal cual él las dijo. Y cuando ven ese énfasis hacia el final de su vida, ¿verdad? Él escribe 2 cartas y en la segunda carta él dice, yo voy a hacer todo lo posible para que después de mis partidas ustedes puedan recordar lo que Jesús dijo. Se lo dice así. Y no me cansaré de repetírselos y aún después de muerto ustedes van a tener acceso a lo que Jesús dijo. ¿De qué está hablándonos? El Nuevo Testamento. No sabemos cuándo, ¿verdad? O cómo, o ¿verdad? O bajo la influencia de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Pero el Espíritu Santo lo lleva a eso, ¿verdad? Es algo que Jesús prometió por ahí por Juan 17. Y Pedro ahora se ve al final de esos días, dice, hey, tiene que quedar el testimonio escrito. Hay un esfuerzo. Es más, dice Pablo, las cosas que escribe Pablo, los inestables las tuercen, así como tuercen el resto de las escrituras. Le da un estatus a las cartas de Pablo y dice, son escrituras, son nueva revelación. De manera que Pedro abre su ministerio diciendo algo interesante. Cita a Joel, ¿verdad? Y habla de nueva profecía, nueva palabra, nueva revelación por venir. Y no es poca cosa, es decir, hasta cuando Pedro empieza a predicar, habían 39 libros de la Escritura, revelados por Dios ya, claramente revelados por Dios. Cuando Pedro dice esto, no es poca cosa la nueva revelación que habría de venir, dice, y los jóvenes y los ancianos verán visiones. ¿Verdad? Y entonces tenemos 27 libros más. Es decir, si teníamos que estudiar 39, ahora tenemos que estudiar ¿cuántos? 39 más, ¿cuánto? 66, muy bien. Ah, ya, por aquí escuché otro número. 66 libros. Tenemos que estudiarlos todos. Es decir, no es poca cosa, son 27 nuevas revelaciones de alguna forma a diferentes autores, nuevos profetas, nuevos mensajeros de Dios. Y hacia el final de su vida, Pedro hace mucho énfasis en esto. Dios nos ha dado nueva revelación. De manera que cuando yo parto, ustedes tienen que saber esto. Ahora, muy temprano, Jacobo, este Jacobo no es cualquier Jacobo, porque el apóstol Jacobo había muerto ya. Entonces, ¿quién es este Jacobo que no es apóstol? Jacobo le dice a los apóstoles, por ahí por Hechos 15, y si escribimos
Y si ponemos esto por escrito, entonces Hechos te encuentras con Jacobo diciendo eso. Jacobo es el primero en escribir el primer libro del Nuevo Testamento, es la carta que llamamos ¿cómo? Jacobo. Santiago, muy bien. La tradición latina, ¿verdad? Le pone San a cada uno de estos y entonces él es San Jacobo, San Jacobo y empieza a llegar a nuestros idiomas como San ya mezclado, Tiago. Tú ves otros idiomas, dice Tiago solito. Tú ves otros idiomas, dice Jack. Jack. Sí, eso dice. Es Jacobo traducido a diferentes idiomas, pero como la traducción latina le mete San a todo, a nosotros en español nos llegó Santiago. Es Jacobo. Entonces Jacobo escribe el primer libro, Pablo escribe el segundo. De los evangelios, Marcos escribe el primero. Entonces tenemos aquí Marcos. Según Pedro, en su primera carta, él está trabajando con Marcos. Así que, ¿de dónde sacó Marcos estas cosas? Marcos se incluye muy al final, por ahí por el capítulo 13, 14 tal vez. Marcos dice, yo también vi estas cosas, yo también estuve ahí, pero él no fue parte de los 12. Bueno, es un chiste cómo ocurre y por qué se incluye. Bueno, Dios sabrá por qué. Ahora, creemos que es Marcos. Cuando están arrestando al Señor Jesús, hay un muchacho que lo están arrestando y tal es la situación, el miedo, el pavor de salir corriendo de ahí, porque son militares y son, o mejor dicho, es la guardia, ¿verdad?, que viene por Jesús. Se zafa de la ropa incluso y sale desnudo corriendo. ¿Por qué incluiría un detalle así? Para decir tal vez 14, muy bien. Para decir tal vez, yo también fui testigo de este arresto, yo fui testigo de este ilícito, yo fui testigo, yo vi al Señor Jesús. Entonces todos o muchos creemos que ese es Marcos, se incluye en el relato. Pero ¿de dónde sacó Marcos todas estas cosas? Sabemos que estaba trabajando con Pedro, primero estuvo con Pablo, Pablo tuvo una diferencia con Bernabé por causa de él, y luego tenemos entonces que Pedro lo discipula. Y entre las cosas que, ¿verdad?, el Espíritu Santo le dice a Marcos, escribe, las aprendió de parte de Pedro granmente. Con todo en la resurrección le preguntaremos a los dos, ¿cómo fue eso el Evangelio de Marcos? Pero algo muy interesante es que según ellos, primer libro, primer Evangelio en ser escrito, Marcos es lo mínimo que toda persona que ha nacido otra vez debe saber. Es lo mínimo. Marcos es cortititito. ¿Son cuántos capítulos? 12. 16. Sí, 16. Es cortito, es así, te lo lees de una. Te lo lees rapidísimo. Es más, ¿cuál es la palabra que más se repite en Marcos? Ya lo deben saber, vamos 4 semanas con Marcos. ¿Quién me ayuda? La palabra que más se repite en Marcos. Inmediatamente, inmediatamente. E inmediatamente Jesús hizo, e inmediatamente Jesús fue acá, e inmediatamente, y tú ves a Jesús en acción. Marcos es un libro espectacular por eso. De alguna forma, Dios le da a el autor la capacidad de resumir todo el libro en una frase. Y esa frase, no hemos llegado ahí, pero se las adelanto, cuando lleguen estén pendientes. Yo no he venido a servir, sino a... entonces estamos mal. Yo no he venido a ser servido, sino a... Muy bien. Entonces, él no vino por adeptos que le sirvan, sino a servirles. Pablo piensa en esto y reflexiona en esto y escribe a los filipenses, tengan por sumo gozo estas situaciones, ¿verdad? Gócense, realmente gócense. Pero que haya en ustedes la actitud que también hubo en Cristo. ¿Ustedes recuerdan esa actitud? Que siendo, wow, igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando y se humilló hasta lo sumo. Y se hizo obediente hasta muerte de cruz. Y el sentir que hubo en Cristo, Pablo lo resume en una frase impresionante. Consideren a los demás como mayores a sí mismos. ¿De qué otra forma yo serviría a mi prójimo, a mi más próximo, si no le considero mayor a mí? De manera que estaba estos días, un poquito más de 5 o 6 semanas,
trabajando con un grupo de personas y en mi corazón entró la tentación de considerarles menores a mí. Realmente les consideré menores a mí. Las cosas que hacían me disgustaban y ustedes, no, miren las miradas que han puesto sobre mí, no me juzguen. Ustedes hacen lo mismo todos los días. El menosprecio es parte de la naturaleza caída del hombre. Dios hizo algo y me quitó algo valiosísimo esa semana. Y no es sino hasta que ocurre algo. Es decir, es impresionante. Uno busca señales en las cosas. Señor, envía una señal sin caer en ese extremo. La forma en que ocurre, el momento en que ocurre, la precisión del pecado, es decir, en la mayor arrogancia que pude haber tenido en esta semana, ocurre algo dolorosísimo. Y cambia totalmente mi mente, cambia totalmente mi perspectiva y me doy cuenta que en efecto hay una necesidad de quitar el orgullo del corazón. Y como lo expresa por acá Isaías, Josafat decidió quitar, arrancar el orgullo de su corazón. No fue Josafat, Ezequías, perdón. Y entonces, como lo expresa Isaías, ¿verdad? Y entonces, lo mismo ocurre con nosotros. Hay la necesidad de arrancar ese menosprecio del corazón. Porque si yo te menosprecio, no te sirvo. Vine a ser servido. Pero Jesús cambia las cosas, ¿verdad? Marcos nos dice, entre otras cosas, ¿quién es el mayor? El que sirve a los demás. ¡Wow! Inmediatamente Jesús hizo esto. Inmediatamente lo de acá. Inmediatamente. De manera que inmediatamente nos vamos al capítulo 1. E inmediatamente van a correr hasta el verso 35. E inmediatamente leeremos el verso 35 juntos. Repite después de mí. Inmediatamente lo vas a repetir. ¿eh? Levantándose. No, eso no es inmediatamente. Ustedes me consideran menor que ustedes. Yo los considero mayor que mí. Así que vamos a ver. Levantándose. No, ustedes me están menospreciando. Eso no vale. Arranquemos el menosprecio en nuestro corazón. Participa. Levantándose. Muy de mañana. Siendo muy oscuro. Aún muy oscuro, perdón. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¡Wow! Y le buscó Simón y los que con él estaban. Verso 37, y hallándole dijeron, ¿qué dijeron? Todos te buscan. Ahora mira la respuesta de Jesús, porque te acordarás que ya hizo unos milagros antes, ¿verdad? Verso 38, y él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. E inmediatamente fue para acá, ¿verdad? Vas hacia el final del capítulo 2 y ocurre lo mismo. La fama de Jesús es tal que aldea donde iba, había una multitud esperándole, se metían a la casa, y ustedes recordarán por ahí, por creo tal vez el capítulo 3, rompían el techo de la casa y se metían a tocarlo. Porque ¿qué ocurría cuando alguien tocaba a este Jesús? Poder salía de él para sanar. Y eso se corrió y se hizo famosísimo, y entonces ya Jesús no podía estar en ninguna de las ciudades más grandes del norte, así que tenía que irse a las aldeas, hasta que en las aldeas se sabía, llegó Jesús, e iban. Y entonces tú recordarás capítulo 4, cómo inicia. Capítulo 4 empieza en una barca y termina en otra barca, ¿verdad? Pero aquí Jesús va de la multitud, está en la orilla caminando con los suyos, y ve la multitud que viene a ¿qué? A tocar a Jesús para recibir algo de él, ¿verdad? Y él se sube a una barca, se aparta, y ahora que ustedes están allá no me pueden tocar, me tienen que escuchar. Y empieza a hablar. Y usa comparaciones, usa ilustraciones. ¿Cómo le llamamos a estas comparaciones? Las parábolas. Y la semana pasada vimos, así que no voy a ahondar en esto, pero la palabra que se repite es oír. De manera que ustedes presten atención, decía, ¿verdad? Hay 4 formas de oír lo que les estoy diciendo.
pero hay una sola que da fruto, ¿verdad? Y te voy a dar la solución. Es difícil la solución porque Dios te da el oído para oír. Eso es verdad. Pero te responsabiliza totalmente si no prestas atención. ¿Cómo es eso posible? Ese es uno de los grandes misterios. Pablo, cuando se encuentra con este misterio, está en oración y reconoce, tú eres más alto que yo. Tus pensamientos son mayores que los míos. Porque por ti, ¿verdad? De ti, por ti y para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria, ¿verdad? Él expresa cuando se encuentra en esta situación donde en efecto Dios es el que provee la salvación, pero eres tú el responsable de tomarla. Y ahora es Dios el que provee la palabra y la capacidad de entenderla, pero eres tú el responsable de prestar atención. Y termina en otra barca. No se deja tocar en esta ocasión. Se van y entonces hay una tormenta y recordarás que no te importa que muramos. Recordarás que perecemos, hombres de poca. Hoy hay un vínculo grandísimo entre saber oír, prestar atención y la poca fe. Mientras más oyes su palabra, mayor es tu fe. Y no ahondemos más en el 4 porque ya lo vimos. Así que entremos al 5 y necesito un mapa, porque déjame leerlo en voz alta y eso prepara el mapa. Vinieron, verso 1, al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Tienes el mapa? ¿Se ve el mapa? Excelente. Está en inglés, no hay problema. Si los de Zoom pueden verlo. Ok, Zoom, un segundito. Ya está Richard en eso. Demos gracias a Dios por hombres como Richard que nos consideran como mayores, que nos sirven, que nos atienden a dos grupos a la vez. Seamos así. Consideremos a los demás como dignos de ser servidos por nosotros. Muy bien, tenemos entonces Galilea. ¿Conoces Galilea? Bien al norte, Galilea. Dice Galilea, pero es Galilea. Facilito, está fácil. Muy bien, mira lo que está subrayado en rojo, donde dice Gergesa. Hay un debate porque hay 3 poblados cerquitas, todos empiezan con G, Gadara, Gergesa y otro más. ¿De cuál de los 3 pudo ser el momento del encuentro? El asunto es que hay un peñasco. Entonces, está cerca del arroyo. Y entonces, por esa área del norte, del otro lado del mar de Galilea, mar porque es la palabra que ellos usaban, el lago, es un lago grande, ¿verdad? Entonces tienes ahí, es cuestión de traducción de idiomas, ¿verdad? Tienes el mar, entonces Jesús está del lado, de este lado de acá, ¿verdad? Hacia el mar Mediterráneo, ha trabajado en Galilea, Capernaum, ¿verdad? Genezaret, Magdala, ¿conoces Magdala? ¿Verdad? Tienes Caná, donde fueron las bodas, ¿verdad? Tienes Tiberias, lugar famosísimo que Jesús maldice. Tienes Nazaret más acá. Aquí es famoso. ¿Qué pasa cada vez que Jesús llega a alguna de estas ciudades? ¿Quién viene? ¿Y a qué? Correcto, viene a tocarlo. Entonces Jesús, sabiendo que no puede entrar más en ningún lugar de estos, agarra la barca. Recuerda que la última predicación fue en la orilla y se va para el otro lado. Cuando llega al otro lado, observa lo que está subrayado en rojo, dice Decápolis. Estas 10 ciudades, o esta región de 10 ciudades principales, son de corte romano. Son lindísimas. Yo he estado ahí. Yo me hice un viajecito por ahí, un tour, y es una maravilla. Esas ruinas parecen no tan viejas. así de hermosas son esas ruinas. Son ruinas romanas. Entonces es como decir, bueno, los guayaquileños nos cansamos de Guayaquil. Vamos a hacer en la vía de la costa las casas más bonitas, en la vía de San Borondón las casas más bonitas. Eso es Decápolis. La gente con recursos se fue con los romanos están a cargo, entonces fundaron 10 ciudades con unas ruinas espectaculares. Tú visitas ese lugar y no dejas de tomar fotos. Entre las cosas más curiosas, los guías del tour te llevan a ver una pizzería. Está el horno, está todo. Es una pizzería. Es un lugar, es Decápolis. Policiudad, Decápolis, la del grupo de 10 ciudades, ¿verdad?
Entonces aquí tienes esas ciudades. Cuando llega Jesús, mira lo que ocurre. Podemos cerrar el mapa. Sale la barca y enseguida, verso 2, vino se encuentra en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y recuerdas muy bien este pasaje. Es decir, no hay quien no sepa este pasaje, ¿verdad? Tenía su morada en los sepulcros, ¿verdad? Nadie podía atarle aún con cadenas, y cuando lo ataban, ¿qué pasaba? Lograba romper las cadenas, ¿verdad? Verso 5, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, y me imagino que nadie se le acercaba porque recibía un pedazo también, ¿verdad? Y siempre de día y noche andaba, ¿verdad? Verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Ahora yo lo digo en voz baja. Imagínate el escándalo que tuvo que hacer. No me atormentes. Verso 8, porque le decía, ¿qué dijo Jesús? Sale este hombre espíritu inmundo, y le preguntó también, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Según los evangelios, hay un endemoniado más cerca ahí mismo, ¿verdad? Pero estamos viendo el inmediatamente de Marcos, y este hizo algo inmediatamente que tenemos que observar. Entonces vamos a enfocarnos en el que Marcos nos está resaltando. Dice, verso 10, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, ¿verdad? Estaba allí cerca un monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y lo curioso es que Jesús les dio permiso. Yo todavía me pregunto por qué. Vamos a ver si encontramos algo hoy. Pero se les permite, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y se ahogaron. Verso 14, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos. Y aquí viene lo más triste, saltemos hasta el verso 17. Y comenzaron a regarle, y ahora vino la gente de las ciudades. ¿Se acuerdan estas ciudades? ¿Qué tipo de ciudades son? Muy bien. Vienen acá y comenzaron a rogarles que se fuera de sus contornos. Un mundo de diferencia. Solo basta cruzar, ¿verdad? El puente, ¿verdad? En este caso no hay puente. En barca tenían que cruzar el río o el lago. Bueno, es grande. Le llamaban mar porque realmente es grande. De Tiberias o de Capernaum hacia el otro lado, ¿verdad? Llegan a Gadara, que es lo que menciona acá. Pasa esto. Del otro lado no puede estar porque todos se amontonan en torno a él, ¿verdad? Y en este lado le dicen, por favor, ándate. No vuelvas. Mira lo que hace un mapa en tu estudio bíblico. Porque vas a encontrar algo súper triste al final de este párrafo. Pero mira el efecto que tiene ver un mapa y revisar dónde ocurren las cosas. Vamos al verso 19. Perdón, 18. Al entrar en la barca que había estado, ¿verdad? El que había estado endemoniado le rogaba, déjame ir contigo. Acaba de salir una legión del hombre, ahora está en sus cabales, ¿verdad? Lo han vestido, hasta lo han aseado un poco, y le dice, déjame ir contigo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué? Pero si el otro lado decía, ven, sígueme, y los que habían escuchado su palabra respondían de inmediato. Es más, ya habían como 12. Es más, habían más de 12. Tiene que escoger de entre ellos unos 12, ¿verdad? Y acá libera a uno y le dice, sígueme, perdón, le dice, déjame ir contigo, y no se lo permite. ¿Recuerda el mapa? Sino que le dijo, verso 19, vete a tu casa, vete a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él
Y todos se maravillaban. ¿Y por qué se maravillaban? Porque esta ciudad o este poblado estaba en la ruta comercial. No había persona en Decápolis que no supiera quién es este loco. Pon el mapa otra vez. Gracias, Richard. Son un grupo de 10 ciudades con un corazón puesto o la mira puesta en lo terrenal. Se han edificado ciudades para ni siquiera tener que ver a los pobres de Galilea. Galilea sería la región más pobre en este mapa. Samaria sería la región de los mestizos y Judea sería la región top, la capital. Decápolis son los que no quieren tener mucho que ver con los de acá. ¿Y para qué? Esas ruinas son lindas. Es un tour bonito de irse para allá. El problema es que está del lado de Jordania y no siempre puedes pasar. Depende mucho de la situación Jordania-Israel. Entonces, en ocasiones tampoco se puede pasar a Nazaret, ni siquiera. Depende mucho de los conflictos, como estén. Entonces, tienes este sector, estas ciudades espectaculares. Sin embargo, el corazón está totalmente lejos de Dios. Hay mestizos ya, pero estos son mestizos con romanos. Ya hay una mezcla de culturas, de dioses, hay ídolos de romanos, ¿verdad? Y poco les importa la fe extranjera, lo que les importa es la prosperidad. Es un grupo de ciudades interesante, ¿verdad? Que no quieren saber de Jesús. Y Jesús envía al más loco, al más menospreciable, en una misión imposible. ¡Wow! Si los primeros 3 capítulos podríamos encerrarlos en una aplicación. Esta aplicación no es mía. Este es de un señor Wilkinson. Lo vi la otra vez y me encantó. Los primeros 3 capítulos podemos encerrarlos en una aplicación para nuestras vidas. Busca a alguien en quien invertir. Invierte en un discípulo. Jesús lo ves inmediatamente buscando e invirtiendo y formando personas. Si tú eres padre, ¿a quién debes invertir? En tus hijos. Si eres esposo, ¿en quién debes invertir? Tu familia, ¿verdad? Invierte en alguien. Si estás en el trabajo, ¿en quién debes invertir? En algún colega. Identifica a los que están dispuestos a seguir. Y el discipulado ocurre en movimiento. Es difícil ver discipulado si nos encerramos. La pandemia nos ha sacado de aquí. ¿Te has dado cuenta? Hemos vuelto y estábamos trabajando chévere fuera. Hemos usado el internet. Entonces, ahora que hemos vuelto, no te acomodes. Busca a alguien en quien invertir la palabra de Dios. ¿Qué le enseño? Lo que estoy aprendiendo. Todos estamos en Marcos, enséñale Marcos. Tómate un capítulo cada vez que te reúnas con él. Enséñale algo. Conéctalo con Cristo. Invierte en esa persona. Los resultados, incomparables. Los resultados, incomparables. Ustedes están en colegio. Busquen quién invertir. Enséñale de Jesús. La siguiente sección empezaría tal vez en el capítulo 4 y nos podemos extender hasta el 7 o el 8. ¿Verdad? Y entre otras cosas, en el capítulo 6 y en el capítulo 8 ocurre algo espectacular. Jesús habla y hay una multitud. Jesús habla y en esa multitud no te lo vas a creer. Pon el mapa otra vez. Es que esta sección termina con este mismo evento. Esta sección de la alimentación, cuando se multiplican los panes, ocurre del lado de Decápolis. Es la misma gente que rechazó a Jesús de entrada. Dios transforma la vida de una persona y mira lo que esa persona puede hacer. Congrega una multitud. Vénganse, los presento. La pregunta es si Dios ha transformado tu vida como para que todos quieran saber de Jesús. Porque pesa muchísimo lo que hablas, pero pesa más lo que pasó en tu vida. Y no es que ahora te vistes como evangélico. No, eso no cuenta. Tu vida, te has vestido de Jesús.
Y entonces eso ocurre de este lado, no del lado de Galilea, del lado de Decápolis. La alimentación de toda esta gente. Y entonces podemos resumir todos estos capítulos en una aplicación interesante, porque Jesús ahora da el pan y se presenta como el pan de vida. Pásalo a las multitudes. Parte el pan y dáselo a otros. Dos aplicaciones. La primera sección identifica a alguien en quien invertir. No estamos hablando de multitudes. Acuérdate como en Hechos. Y me serán testigos primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Empieza desde tu Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu casa. Si tu casa está en desorden, créeme, nadie te va a creer. Si tu casa es un desastre, nadie te va a creer fuera de casa. Así de simple. ¿Qué pasó? Uy, estamos sin imagen. Me escuchan, por lo menos me escuchan. Pero si tu casa fue transformada por el poder de redención de Cristo, es inevitable, te lo van a preguntar. ¿Qué te pasó? ¿Te lavaron el cerebro? Cuéntame, ¿por qué estás? O en las situaciones y las pruebas que hemos vivido. Agosto, no sé si para ustedes fue tan terrible como el mío, pero al cual más me dice que agosto está pero de cabeza. Si tu agosto ha sido como el mío y tú tienes paz, te van a preguntar, ¿cómo puedes estar tranquilo? Hablas. Y ahora compartes el pan de vida con otros. ¿Quién congregó esta multitud? Este hombre que Cristo liberó. Podemos leer un pasaje en Isaías. Vámonos a Isaías 61 tal vez. Déjame verificar. Sí, 61 ha sido, y conoces el pasaje, pero nunca está de más tenerlo fresco. ¿Lo tienes? Isaías 61. Isaías está en la mitad de la Biblia. Abre exactamente en la mitad de la Biblia. Si estás en Salmos, avanza un poquito. Si estás en Ezequiel, retrocede un poquito. ¿Recordaste? Isaías 61. 61, avanza un poquito más. Ahí está que llega, ya estamos que llegan por acá. Llegaron, amén. Amén. Isaías 61 dice, verso 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros, verso 6, seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Hasta ahí nomás, podemos seguir, pero ¿tienes una idea de lo que está haciendo Jesús? ¿Verdad? Es ungido, lleno del Espíritu para predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar, ¿verdad? Libertar, proclamar, ¿verdad? Para ordenar que los afligidos de Sion, ¿verdad? Vistan de fiesta y no de luto, y lo tienes. Y hacer de ellos sacerdotes. Esto es tal cual. E inmediatamente, vámonos otra vez a Marcos, capítulo 5, verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, regresó. Todavía no ha ocurrido lo de la alimentación de las personas, la multiplicación de panes, no ha ocurrido. Recién sembró en una persona, ¿verdad? Entonces pasa de regreso y se reúne alrededor de él una gran multitud. Lo que te recordaba, ¿verdad? De Galilea no lo dejaban en paz, se amontonaban a tocarle. Y estaba él junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies,
y le rogaba mucho: mi hija está agonizando. Ven, tócala. ¿Y qué va a pasar si la tocas? Pon tu mano sobre ella para que sea salva y vivirá. ¡Qué fe! ¿Verdad? Y los otros evangelistas, los otros autores del Evangelio comentan sobre esto y comentan detalles que aquí no están. No hay problema. Acuérdate que Marcos es. Entonces, inmediatamente estaba en medio de la multitud. Verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. La apretaban. Es decir, imagínate tratar de caminar. Voy a la casa a sanar a alguien y todos están. Lo apretaban. Pero Jesús tiene algo en mente, ¿verdad? Tiene una meta en mente. No parece estar en sus planes sanar a nadie de esa multitud. No simplemente va, ¿verdad? Verso 25. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 30. Luego Jesús, inmediatamente, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mi ropa? No lo tocaron a él. ¿Qué lograron tocar? El manto. Sí, los otros se sorprenden, pero ¿qué estás diciendo? Se sorprenden son sus discípulos que están tratando de que no lo toquen tal vez. No sabemos, es decir, imagínate, ha estado en las protestas, ¿alguno ha ido a protestar? No se los recomiendo. ¿Pero han ido? ¿O ustedes han ido a una marcha pacífica? Bueno, eso tal vez sí, se los recomiendo tal vez mejor o más. ¿O ustedes han ido a los desfiles cuando fundación en la ciudad y todo? Ahorita todos nos ponemos mascarilla y distanciamiento. ¿Alguno de ustedes es de la sierra? Esto es de la sierra. Participado en una comparsa, es inevitable, es decir, estás así. Pasó hace frío, entonces. Pero este es diferente porque lo quieren algo de él. Incluso ella quiere algo de él. Jairo quiere algo de él. Me fascina esta frase. Hablemos un poco de los dones espirituales. Me fascina porque, repite después de mí, sin excepción, todo don espiritual depende del poder de Dios para salvar. Porque ha salido poder de mí para sanar, dice otro evangelio. Y Jesús nos da ejemplo. La Biblia nos compara con vasos. Uy, ahí el eco. Bueno, bájale un poquito el eco de afuera, por favor. Entonces la Biblia nos compara con vasos. Y no tengo un vaso a la mano, pero imagínatelo. Tú eres ese vaso. ¿Qué hacía Jesús para llenarse? Porque Él se hizo un vaso de barro. Eso es lo que dice 2 Corintios. Dice Hebreos, se hizo igual, idéntico en todo a nosotros. Entonces, ¿qué hizo Jesús cada vez que necesitaba llenar su vaso? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Leímos de entrada, inmediatamente, ustedes recordarán, capítulo 1, verso 35. ¿Qué hacía?
¿Qué hacía Jesús? ¿Dónde llenaba su vaso? ¿Dónde se llenaba él? ¡Wow! Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así se rellenaba. Marcos no lo dice, no lo enfatiza tanto, porque para Marcos son las acciones. Pero cuando observas a Lucas, Lucas lo dice 7 veces. Y la forma en que se expresa en Lucas es, y la multitud lo seguía, se escabullía en medio de ellos y se alejaba al monte a orar. Y los discípulos, búscalo y búscalo, ¿dónde está Jesús? Ya está la gente aquí, Jesús no llega, ¿dónde está Jesús? Búscalo y búscalo y búscalo. Lo encuentran. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Orando, perdido por más de 2 horas. Y entonces era tan difícil la situación, había tanta gente queriendo tocar a Jesús. Y Jesús decía, ok, hoy día no voy a dormir. Se iba al monte y oraba. Y entonces no voy a dormir, no voy a dormir. Y los discípulos amanecen, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Búscalo y búscalo y búscalo y búscalo y búscalo. Y lo encuentran orando. Y los discípulos, en una de esas, en Lucas dice que se dan cuenta, y no deberíamos hacer nosotros lo mismo, y le dicen por ahí por el capítulo 4, enséñanos a orar. ¿Entienden el mensaje? ¿Entienden esto que está diciéndonos Jesús ahorita en Marcos capítulo 5? Ha salido de mí poder. Porque cuando tú inviertes en tus hijos, tú inviertes en alguien, un colega, un compañero, cuando tú empiezas a partir el pan de vida y dárselo a los demás, sale de ti poder que viene únicamente de la llenura del Espíritu Santo. Cuando verbalizas esta palabra, dice Romanos capítulo 1, que aquí hay poder para salvar. Dios depositó el poder de la salvación en el Evangelio, no en otra parte. Ni siquiera en el don espiritual. Por eso es que Pedro nos dice en capítulo 4, 1 Pedro 4, dice por ahí, verso 10, habla de los dones, los clasifica en los que hablan y los que sirven. Y dice, y el que hable, hable conforme a las palabras para que salve, pues. Y el que sirve, sirva conforme al poder que Dios da para que en todo Él sea glorificado. Pero requiere una acción constante de venir a Él y estar tiempo a solas con Él. ¿Cuántas horas Jesús oraba? Dependía. Ok, vamos a una pregunta más fácil. ¿Cuántas horas oraba Daniel? 3 veces al día. Pero perfecto, dame esos 5. 3 veces al día oraba Daniel. Ahora, antes de asumir el cargo que asumió en el reino, probablemente eran seguidas. Pero la agenda de ser un siervo real y las exigencias del cargo lo llevaron tal vez, y estoy especulando, pero observa la locura que ahora vive, está en el palacio, ahora como siervo, y los reyes, tú sabes cómo son los reyes. Y la agenda de ellos, ¿cómo es? Entonces dice, ok, voy a reagendar. ¿Cómo es tu vida de oración? Es imposible hablar de oración sin quedar en vergüenza. Voy a confesar pecado. Estos 2 meses han sido de actividad que cansa, que desgasta. Si yo podía decirte algo ayer a las 11 de la noche, te podía decir algo así simple. Estoy drenado. Estoy quemado. Trato de orar. Entre la 1 de la tarde, que me desocupo, y 1:40, que Pam sale del trabajo. Almorzamos juntos, regresamos. Y te lo voy a decir, con vergüenza te lo digo,
Estoy orando vergonzosos 30, 40 minutos. ¿Sabes para qué sirven 30, 40 minutos? Para compartir 30, 40 minutos y quedar con el tanque exhausto, quemado. ¿Sabes cuánto me toca compartir a mí promedio por día? 6 horas. ¿Sabes cómo estoy? Y entonces nos preguntamos, ¿por qué será que el ministerio no crece? ¿Por qué será que los alumnos no regresan? ¿Por qué será que no se llenan las clases? ¿Por qué será, si te das cuenta? Y nos preguntamos entonces, pregúntate tú como padre, ¿por qué será que mi familia no va como quiero? ¿Por qué será que no parecemos cristianos solo cuando estamos los domingos? ¿Por qué porque nuestra vida de oración no pasa de la media hora. ¿Por qué será que nuestra congregación está llena de personas que cuando vienen, dame? ¿Y cómo queda el que se para acá al frente? ¿Cómo quedaba el Señor Jesús con la multitud de este lado del mapa? ¿Cómo lo dejaban? ¿Cómo estaba la gente? Jesús comenta una frase espectacular. Son como ovejas sin pastor. Así estamos. Si nuestra vida de oración no mejora, poder para salvar, milagros, conversiones. Daniel supo manejarlo. Ok, no puedo orar 3 horas seguidas. ¿Y si oro 3 veces? Jesús supo manejarlo. Bueno, no puedo orar ni 1 hora hoy día. Hoy día no duermo. Y al día siguiente lo tocaban, predicaba. ¡Wow! Ahora escuchaste la palabra y Jesús lo dice. Y es el autor del Evangelio que lo dice. En tal ciudad no pudo hacer milagros, ¿verdad? Su propia ciudad. No pudo hacer milagros porque no había fe. Y espiritualizamos la frase. Es espiritual, en efecto. Pero la sobreespiritualizamos. ¿Por qué no pudo hacer milagros en su propia ciudad? Porque no hay un profeta sin honra, sino en su propia tierra, su propia familia, ¿verdad? Y entonces, y sobreespiritualizamos la frase. Y la realidad está en que en su ciudad no hubo multitud. En su ciudad nadie quería escuchar. Y en su ciudad nadie quería tocarlo. Y qué triste que exista un pasaje tan duro en Apocalipsis que refleje la misma situación, pero a convertidos, a personas que volvieron a nacer. Jesús está a la puerta ahí y la iglesia está cerrada para Jesús. ¿Será que la iglesia está llegando a un punto de tanta actividad? Se reactiva la economía, gloria a Dios. Hay trabajo, otra vez hay empleos para algunos que perdieron su empleo, gloria a Dios. Y por favor, el que no trabaja, que no coma, trabaja. Por pequeño que sea el trabajo que tú hagas, da ganancia, dice Proverbios. Lo que sea que comercies, da ganancia. Así sea poca, trabaja. Trabaja, hazlo no solo por ti, ¿verdad? Hazlo para testimonio de Cristo, hazlo por tu familia, hazlo por lo que te rodean, trabaja. Hay trabajo ahorita, hay gente, hay comercio y todo. Pero por loco que se haya vuelto el mes, y agosto es una locura, no sé si, tal vez soy el único que está loco, pero en agosto, al cual más me ha dicho, ¿verdad? ¿Qué mes tan difícil? ¿Qué año tan duro? ¿Verdad? Tenemos que volver como antes de la pandemia. ¿Se acuerdan las locuras que hacíamos aquí? Un sábado al mes. Nos comíamos la Biblia. Es más, te invito. Sábado 11 de septiembre, aquí. Nos vamos a comer la Biblia.
vamos a transmitir. Si por seguridad consideras que no es el momento, vamos a transmitir. Vamos a tener más de una mascarilla. Por mesa vamos a poner mascarillas. De manera que si hay un refrigerio, desechas la que tienes y te pones una nueva. Vamos a tener un estudio como antes. ¿Sabes cómo vas a salir después de 4 horas de estudio bíblico? Con 4 horas que no vas a poder de hablar. Y de hablar de las virtudes de aquel. Y te encuentras con alguien y le dices 20 minutos y tú sigues lleno. Si te das cuenta, hay poder. Otra locura que vamos a hacer. Por Zoom es difícil, ¿verdad? La gente apaga su cámara, no sabe si te están escuchando y todo. Prende tu cámara, caramba. Prende tu cámara. Estamos en un estudio bíblico entre semana. Prende la cámara. Es un mundo diferente interactuar. Hablarle a la pantalla. Tengo ojeras en las ojeras de tanto hablar a la pantalla. Prende la cámara y comparte y participa y cómete Marcos. Estamos estudiando toditos, estamos haciendo Marcos. Cómete Marcos. Ten tiempo en la palabra. Tu tiempo en la palabra es tiempo con Dios. Agéndalo. Para mi esposa era domingos de noche, lunes de noche. Si yo le decía, vamos a ver una película, me decía, tengo una cita con Dios. Volvamos a hacerlo. Si ustedes me llamaban a mí lunes de mañana y martes de mañana, yo no respondía. Apagaba el teléfono. ¿Qué estaba haciendo? Estudiando la Biblia, porque el resto de la semana enseñaba. Y no es secreto. Y no lo digo para avergonzarlos, lo digo para mi vergüenza. Cada persona que ha pasado a la historia de la iglesia tiene un promedio de 3-4 horas de oración. Y tenemos sus notas, y tenemos sus estudios bíblicos, y hay quienes se dedican a compilarlos, y no hay cómo ocultar la oración. Uno sobre otro reflexiona, este es apellido creo que Huber, reflexiona sobre Whitefield, y dice, sin duda, su éxito ministerial está estrechamente relacionado a que se arrodillaba, abría su Biblia y oraba reglón por reglón, frase por frase, durante 3 horas al día. Y el mayor ejemplo de todos, inmediatamente. ¿Y cómo es que este hombre tiene tanto poder? ¿Y por qué es tan rápido? Porque es Dios. No. Saquémonos ese error de la cabeza. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. Jesús no lo hizo así. Eso sería hacer trampa. ¿Por qué Jesús no pecó? Porque es Dios. No, eso sería hacer trampa. Jesús no hizo trampa. Capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Hacia el final de la Biblia hay libros que empiezan con T. Tesalonicenses, Tito, no tan al final, pero casi es el final. Tesalonicenses, Tito, Timoteo. Llegaron a Timoteo. Si estás en Santiago de Hebreos, te pasaste por pocas páginas, retrocede un poquito. Si estás en Apocalipsis, definitivamente te pasaste. Si estás por ahí por Hechos, avanza un poco más, vas a tener cartas a ciudades, Colosenses, Filipenses, Gálatas. Avanza un poquito a los que empiezan con T. ¿Llegaste a Timoteo? 1 Timoteo. Primera a Timoteo, capítulo 3, dice... Verso 14. Verso 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Repite. No. Otra vez. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Muy bien. Dios fue manifestado en carne. Jesucristo, justificado en el Espíritu. Muy bien. Visto de los ángeles. Predicado por los gentiles. Allá afuera no escucho. Creído en el mundo. Allá afuera no escucho. Recibido arriba en gloria. Este párrafo es un tesoro. Míralo de cerca. Grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Él? Está hablando de Jesús. Dios se hizo carne, Jesús. Pero fue justificado en el Espíritu. Dice que este es un misterio, es el misterio de la piedad. ¿Cómo es que Jesús no pecó? No porque es Dios. Dependió del Espíritu para no pecar.
Dependió del Espíritu para su justicia. La justificación de Jesús viene por el Espíritu. Podemos hacerlo. Es solo que no venimos. Es solo que no venimos. Está en nuestra cuenta bancaria espiritual de las bendiciones, las riquezas eternas. En Él, para el amado, son nuestras ahora. Esto nos pertenece. Es solo que dejamos la billetera espiritual en la casa. Pero está en nuestras bendiciones, está en nuestros recursos. Podemos hacerlo. Podemos hablar de Cristo, resulta que tenemos que venir a Cristo. Podemos hablar con poder, resulta que tenemos que pasar tiempo con Él. ¿Y de qué voy a orar? 3 horas, que eres loco. ¿Qué voy a hacer 3 horas ahí sentado? ¿Me duermo? Bueno, agarra una pluma. Esferográfico para los que no les gusta que se diga pluma. Toma un cuaderno. Cómprate una Biblia con margen ancho. Escribe un poco. Para mí es un privilegio orar escribiendo. ¿Y por quién oro? Bueno, empieza por Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu casa. Si tu casa es un desastre, dile al Señor, arregla este desastre que hice. Transfórmalo de tal forma que como este hombre de Gadara, todos quieran saber de ti. ¿Verdad? Luego, ¿qué dice? Judea. Ahora sí, piensa en nosotros, el resto de nosotros. Ponle nombre. Te voy a dar un tip que tenía Pablo. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses también, en Efesios, en Gálatas, en Filipenses, en todas sus cartas Pablo dice, oro por nombre por cada uno de ustedes. ¡Ah! Ora por personas, ponle nombre, haz una lista de personas. Sal del centro del universo. Deja de pedir solo por ti. Cuando te das cuenta, estás orando por problemas que sobrepasan tu capacidad, ¿verdad?, de soportar. En una persona que no entiendes cómo ha soportado hasta ese momento. Tal persona está viviendo un divorcio horrible, Señor. Ayúdale. Dame la oportunidad de cuando vea o le vea, dale una palabra de ánimo. Señor, te pido por tal persona que está sufriendo una injusticia en su trabajo. Haz esas peticiones. Ora. Cuando te das cuenta, se te fue la hora. No vamos a empezar con 3 horas. Añade media hora a tu tiempo de oración. Y se va a notar. Poder va a salir de ti. Y sabes cómo termina Marcos 5, ¿verdad? Llega. Y después de que está Jesús un poco más vacío, lo han tocado. Ha sanado una enfermedad dificilísima. Solo por ilustrar el punto. Medio lleno o medio vacío. ¿Cómo te gusta verlo? Eso es cliché. Llega a la casa de Jairo. La niña ha muerto. Ten fe, le dice. Y la gente se ríe. La toma por la mano. Mi niña, levántate. Poder. Ay, que claro, Jesús era Dios, ¿verdad? No. Jesús no hizo trampa. Pablo nos explica, él dependió 100% del Espíritu Santo. Y no te estoy mandando a resucitar gente, te estoy mandando a orar y que escuches lo que el Espíritu Santo quiere que hagas. Primero, tu casa. Reconcíliate, pide perdón. Sé transparente. Escuchaba la otra vez, hablábamos con Tomás y él me decía, resumió, y eso me fascina hablar con Tomás, no sé si estás por aquí.
Me fascina hablar con Tomás porque es capaz de resumir una enseñanza de varios días de un predicador que, que había invitado y me dice, dos cosas dijo sobre familia, ser transparente y ser constante. Yo me quedé así, wow. Padres transparentes. No es sí porque sí. Padres que dicen, yo también necesito el perdón del Señor. Padres que saben, ¿verdad? Buscar a Cristo y dan el ejemplo primero de cómo buscar a Cristo. Hijos que tengan toda la confianza de abrirse y hablar con padres transparentes. ¿Tú crees que si mis padres no hubieran sido abiertos conmigo, yo les hubiera hablado de cuando me ofrecieron? Yo tuve muchas ofertas de hacer atrocidades de compañeros de colegio. Las cosas que yo tenía acceso no se comparan a las cosas que tienen acceso tus hijos. Tus hijos tienen esto. Yo no tenía esto y aún así me las arreglé para ser un hijo problema. Lo que pueden ver ellos hoy. ¿Tú crees que si tú no eres transparente, tus hijos van a contarte lo que pasa? Con las invitaciones que reciben por este lugar. El narcotráfico, ¿sabes cómo están los colegios? Ahorita están medio en casa, algunos ya están yendo. Espérate que se reactive la cosa. Si no hay confianza, si no hay esa constancia, esa transparencia, si tú no inviertes en ellos hoy, cuando regresen va a pasarnos lo que nos pasó a nosotros en el mundo laboral. Agosto es una locura, este año es una locura, dejamos de orar, dejamos de estudiar como estudiábamos. ¿Lo ves? Entonces, primero tu casa. Luego piensa tal vez, sí, ok, tenemos que hacer esto. Escribe. Realmente es un privilegio orar con una pluma en mano. Vamos a orar. Te voy a pedir que examines tu corazón ahorita que estamos orando. Si te has dado cuenta, y algunas veces me han preguntado, ¿y cómo es que tú logras, verdad? ¿Cómo es que tú logras sacar tan buenas aplicaciones del texto bíblico? La respuesta es sencilla. Es que no estaba pensando en ustedes, estoy pensando en todo lo que me falta. Así que ahora haz el mismo ejercicio tú, para que tus hijos te pregunten, ¿cómo es que tú hablas? ¿Y cómo es que tú sabes? Porque yo primero pienso en mí, dile. Esto es lo que yo todavía necesito de Cristo y tú también lo necesitas. Y tengo una conversación de ese estilo, transparente. ¿Viste a Jesús con sus discípulos? Los discípulos lo encuentran y entonces lo encuentran orando. Y como lo encuentran orando, enséñanos a orar. ¿Tú crees que tu hijo te va a decir eso alguna vez si no te encuentra orando? Pero tampoco ores para que te vean, porque eso es condenable. ¿Ves? Examínate. Piensa en el rol que desempeñas como hijo, como padre, como esposo, como esposa, como jefe, como empleado, como desempleado. Examínate. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Gracias por el testimonio en Marcos 5. Y cómo tú puedes transformar la vida de un hombre totalmente menospreciable, descalificado, y alcanzar una región imposible de alcanzar. Señor, a los descalificados aquí presentes, te pido, Señor, a los menospreciados aquí presentes, Señor, te pido que empieces un proceso de transformación en sus vidas. También te pido, Señor, por cada familia aquí representada, por los que se hicieron daño, por los que están haciendo bien las cosas, por los que están haciendo bien las cosas, pero ya se cansaron, que agotaron sus fuerzas, Señor. Para los que necesitan de tu palabra, de tu misericordia, del lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, Señor, para poder ocuparse en lo mejor. Dales la decisión firme hoy y responsabilízalos delante de esta decisión. Voy a agendar mi tiempo con Dios.
Te pido, Señor, por los esposos, que si ven a su esposa orando, faciliten las labores de su esposa para que ella pueda pasar horas en oración. Para las esposas, de que si ven que su esposo abre la Biblia, no lo interrumpan por nada del mundo, por urgente que sea. Para que se pongan de acuerdo, digan, ok, tú vas a trabajar la palabra de Dios a tal hora, yo a tal día, a tal hora. Para que los hijos pregunten, ¿qué es que te está pasando, papá? ¿Qué te está pasando, mamá? ¿Por qué estás tan feliz? Y aprendan de un ejemplo vivo y verdadero. Por los muchachos que están aquí, es un privilegio tenerlos. Encamina sus vidas para un éxito espiritual. Ser luz. Tienen una luz, una fe que hay que desarrollar. Que nadie se los impida. Que ningún familiar trunque su desarrollo espiritual. Ni intelectual, ni nada, Señor. Protégelos. Que si sus padres han decidido congregarse en esta iglesia sea fiel en aceptarlos como propios y darles todo lo que ellos necesitan para alcanzar a esta generación que viene. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Richard, cerramos Facebook, Zoom, un abrazo. Creo que hay un tiempo de oración por Zoom, no estoy seguro. No hay tiempo de oración por Zoom, venga para acá. Un abrazo realmente, el Señor me los bendiga y los guarde. Para los que estamos acá, Javier, ¿puedes venir?